Hola a todos, ¿cómo andan? Y bienvenidos a otro video. Estuve un poco ausente los últimos días porque estuvimos haciendo unas remodelaciones en la casa. Como pueden ver, todavía falta algunas decoraciones que voy a poner atrás para que puedan ver también y sea un poquito más agradable a la vista. Pero vamos a retomar con los análisis de corto plazo de Bitcoin. Vamos a ver un gráfico de 1 hora y de 4 horas y un análisis un poquito más preciso a un rango un poquito más chico todavía para ver qué podemos hacer en las próximas horas y días con respecto a esto. Así que pasemos a los gráficos. Como siempre, deja tu like si te gusta este tipo de videos que ayuda a que el canal se muestre mucho más. Y también déjame tu comentario con la cripto que quieren que analice. Por otro lado, si no estás suscrito, una suscripción ayuda a que del video te enteres de cuando subimos nuevos videos. Y también obviamente para eso tengas que activar la campanita. De esa forma recibís la notificación al instante que subimos un nuevo video. Ahora sí, pasemos a la pantalla general. Para eso vamos a los gráficos. Bueno, veamos qué tenemos acá. Tenemos una gráfica de Bitcoin contra el dólar en un periodo, en un time frame de 1 hora, es decir, una temporalidad de 1 hora, cada vela vale 1 hora. Y tenemos la media móvil de 50, de que serían en este caso 50 periodos, por lo tanto 50 horas en color verde, y la de 20 en blanco. Veamos qué tenemos. Tuvimos unos cuantos impulsos interesantes. Por otro lado, veníamos con una zona que era de resistencia en esta zona de acá. Vamos a marcarla. Esta línea blanca que acabo de marcar vendría a representar la resistencia que se representaba antes y esta zona que voy a marcar ahora el soporte, ¿no? Veníamos lateralizando sobre estos movimientos y había siempre oportunidad de short acá, compra acá, short acá, long acá, short acá, long acá y así sucesivamente. La última entrada se dio disponible acá, que la comentamos en un momento. Esto subió hasta la zona de los 30.000. De hecho, hicimos un par de comentarios sobre posibles buenas entradas en estos valores cuando volvía al terreno. Lo habíamos comentado, que esto era también una especie de bull trap, de bear trap o bull trap, como lo quieran ver, depende cómo estaban ustedes posicionados también. Pero acá básicamente lo que se hizo fue lo que suelen hacer, ¿no? Es que acá alguien entra long con un stop loss muy cortito, no ponen bien el stop loss, se manipula el precio para que esto liquide cuentas, se baja el precio levemente y después retoma la alza y uno pierde el rally porque tenía el stop loss mal puesto, pero las ideas bien. Entonces tengan en cuenta eso al momento de operar. Luego que tuvimos un impulso al alza que lo que comentamos estaba bien para entrar, tenemos un cruce de medias móviles acá, la media móvil de 20 periodos subió sobre la media móvil de 50, esto nos llevó bastante bien arriba y estuvo lateralizando haciendo pausas en este periodo. Vamos a explicar un poquito qué sucede en estos movimientos en estas zonas. Lo que tenemos cuando llega a una zona de resistencia como esta es que recuerden que siempre el precio, la acción del precio es una pelea entre compradores y vendedores. Y en general, cuando los vendedores piensan que esta zona no es un buen precio para vender, los compradores tienen que subir su precio para poder acceder. Entonces empieza a subir el precio hasta que se encuentra una zona de precio justo. Esta zona es de precio justo, de corto plazo, por eso es temporal, de muy corto plazo. Es donde en ese momento los vendedores y los compradores empezaron a encontrar una especie de acuerdo, empiezan a tener una congruencia en el acuerdo, es decir, que acá empiezan a haber intercambios reales porque empiezan a intercambiar vendedores y compradores a un precio en un rango bastante más acotado, que lo que tenemos en este periodo básicamente es un periodo de acumulación en este caso, donde, bueno, los vendedores acuerdan o aceptan vender a ese precio y los compradores están dispuestos a comprar a ese precio. Por eso se mantiene este rango operativo durante un tiempo. Luego de que se agotaron los compradores, los vendedores dispuestos a vender a este precio, vuelve a suceder lo mismo que sucedió anteriormente y tenemos el impulso al alza. Ahora veamos gráficamente, porque esto es lo que pasa en términos generales en la relación y la acción del precio, pero vamos a ver lo que sucede en los gráficos en términos de análisis técnico ahora, que es lo que nos interesa en este momento, pero quería que entiendan eso. Vemos que el precio se fue en este periodo de acumulación acercando a la media móvil de 20, que es la curva blanca que comentamos, y luego tuvimos este impulso al alza que lo llevó a una nueva zona donde está lateralizando. Hizo un intento doble de llegar a esta zona, era de esperarse que ya en esta... Veamos lo siguiente, básicamente. Por un lado tenemos el perfil de volumen, que tenemos el mayor volumen en esta zona. Por lo tanto, en esta zona íbamos a tener una zona de resistencia, soporte, como quieren llamarlo. En este caso, resistencia. Entonces, en esta zona empezó a lateralizar. Obviamente que este volumen, este incremento que vemos acá también se debe justamente al gran periodo de lateralización que tuvo en esta zona, que estamos hablando siempre de un gráfico de corto plazo. Recuerden que este análisis que estamos haciendo ahora es un análisis de corto plazo. Pero si vemos los gráficos anteriores a este resultado, recordemos que estamos mirando
Este indicador es un indicador de rango visible, o sea, que estoy sacando el periodo que vimos acá arriba. O sea, este periodo lo estoy sacando para ver lo que veíamos antes. Si vemos lo que veíamos antes, vemos que acá se empezaba a agotar el volumen. Por lo tanto, este incremento de volumen que vemos acá se dio porque estuvo lateralizando durante bastante tiempo en esta zona el precio. Tenemos otra zona donde comentábamos que tenemos un movimiento similar acá, se empiezan a encontrar acuerdos. Ahora, siempre hay que meter el análisis técnico en el medio y ver los osciladores y ver los indicadores. Y miremos lo siguiente, esto es muy sencillo. Acá tenemos algo que siempre damos en el canal y que tienen que tener en cuenta, y lo voy a dibujar acá, que es una divergencia. Tenemos el precio haciendo un nuevo máximo y en el RSI estamos hablando de que empieza a caer. De hecho, esa divergencia después se terminó de corregir haciendo esta descarga completa. Era bastante de esperar. ¿Y por qué digo esto? Porque miren esto. Lo que tenemos es que durante todo este periodo de subida la gente empezaba a shortear acá, quería shortear acá. Acá se liquidaron muchas cuentas short y volvió a una zona de resistencia importante, que es esta zona de acá, que es los 31.700. En esta zona ya la gran mayoría de los que querían comprar dicen, estoy comprando caro si entro acá, entonces voy a esperar. ¿Y qué pasó? Algunos querían sumarse a un rally que posiblemente se podía dar acá al alza, no sucedió así y los vendedores son mayor cantidad que los compradores, por lo tanto tienen que bajar el precio para poder vender y tenemos esta descarga de precio. Recuerden que siempre estamos hablando acá en un contexto de tiempo de corto plazo, es decir, de un gráfico de una hora. No pongan el largo plazo en este momento en cuestión porque no tiene sentido. Estamos hablando del corto plazo, estamos poniendo la lupa sobre un periodo de movimiento para poder hacer trades de corto plazo, que en estos casos son movimientos que tienen un volumen bastante interesante, es decir, un movimiento personal porcentual bastante interesante para hacer un gráfico de una hora. Estamos hablando de en pocas horas un 8% de movimiento, que si usan apalancamiento eso es bastante más. Obviamente que recuerden que el apalancamiento solamente para los que tienen experiencia. Entonces, ¿qué tuvimos? Toque de media móvil en 20, acá fue a buscar un nuevo precio, divergencia, ya se esperaba una bajada, acá se podía dar un short inclusive. Tuvimos que este periodo de lateralización llegó a la media móvil de 50 periodos y en el momento que cruza la media móvil de 20 con la de 50 se cae el precio y se derrumba a 8% abajo, donde tuvimos en este momento la descarga de precio del RSI en esta zona. Ahora, ¿qué situación tenemos ahora? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque obviamente que más allá de entender qué sucedió, también nos interesa qué va a suceder y qué podemos hacer. En esta zona, la verdad es que para en el corto plazo, estamos hablando de horas, estamos hablando que se ve interesante hacer una entrada parcial acá. ¿Por qué digo esto? Tenemos el RSI sumamente descargado en el gráfico de una hora, probablemente tenga una recuperación. Me gustaría ver una recuperación por lo menos hasta la zona de los 30.000, más o menos 30.200 y si llega a romper sería ideal que vaya a buscar los 30.800. Recuerden que estamos viendo siempre un gráfico de una hora, así que entiendan los plazos que estamos hablando y los movimientos porcentuales acorde. Esto daría un 3% si vamos a esta zona como recuperación por lo menos de toda esta descarga del RSI. Y además si agrandamos un poquito el gráfico, voy a esconder el gráfico del RSI para que no nos confunda y vamos a ver el gráfico de el MACD. El MACD es el Moving Average Convergent Divergence, básicamente medias móviles convergente divergente. Recordemos que tenemos la línea señal, que es la línea de color naranja, y el MACD, que es la línea de color azul. Esto lo pueden ver acá si quieren para no confundirse y ver los colores bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que cuando el histograma, que es este gráfico de colores que ven, empieza a bajar o subir en cualquiera de las direcciones, nos representa la diferencia, la distancia que hay entre las dos líneas. Y cuando tenemos un cruce de líneas del MACD hacia abajo de la línea de señal, estamos en una posible periodo bajista o de tendencia bajista, por lo menos de corto plazo en este gráfico. Esto ya lo veníamos viendo en este punto, que era acá, se adelantó en este caso, era una interesante señal porque ya teníamos divergencia y cruces de MACD sobre la línea de señal, era clara un short acá que estaba interesante. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que el histograma está bajando, es decir, está reduciéndose en tamaño, por lo tanto la línea de MACD se está acercando a la línea de señal y podemos llegar a tener un cruce en esta zona para hacer esta recuperación que dijimos que coincidiría con esta recuperación y con la del RSI. Disculpen, a mí me gustaría poder jugar esa recuperación y poder sacar un beneficio si es posible, obviamente, ¿no? Veremos cómo se mueve el precio, pero parecería tener la sensación de que, más que la sensación, los
los signos o las señales, mejor dicho, ahí está mejor, estaba buscando una palabra, las señales técnicas de que se daría este tipo de recuperación y se vería interesante una entrada en esta zona. Yo voy a hacer una entrada parcial, vamos a ver cómo se da. Si esta entrada parcial no recupera, haré otra acá más abajo, lo esperaré a los 28.600 y ahí veré qué sucede. Si tenemos una especie de bull trap fallado o no, así que me pondría un stop loss levemente por debajo de esta. Pero bueno, eso sería buscando obviamente ya un movimiento de más largo plazo viendo un gráfico de 4 horas. Por ahora, ignoren lo que dije con respecto a una compra parcial y recomprar acá abajo. Lo que haría sería una compra parcial, buscar esta zona de los 30.800 con recuperación de estos indicadores, de los osciladores y del MACD y jugar esa recuperación. Una entrada más segura, si quieren buscar, es esperar a que la media móvil de 20 dé una pequeña curva hacia adelante para tener una confirmación de precio. Esa es una opción más segura para el que es más conservador. Esperar una media móvil que haga este movimiento y ahí sí sería más seguro porque ya estaríamos buscando este tipo de movimiento entre la línea de curva de la media móvil de 50 con la media móvil de 20 y el precio haciendo esto. Eso sería uno de los posibles movimientos. En caso de que quieran jugar el muy corto plazo y salir rápido de una posición, el stop loss se puede poner levemente por debajo de los últimos mínimos del periodo este de acá. Obviamente también la otra opción, como siempre, buscar el ATR, van acá, ATR, ven el ATR en qué valor está, estamos hablando de más o menos 316. Si quieren poner un stop loss en 316, van a una posición short, una posición long, por ejemplo, ponen la entrada acá, por ejemplo, y van buscando 316. Eso sería si quieren poner un ATR. Es un stop loss que para Bitcoin es un poquito conservador, pero miren cómo respeta lo que comenté hace un ratito, que implica poner el stop loss levemente por debajo del mínimo anterior. Otra opción más conservadora es poner 316 por 1.5, es decir, 1.5 ATR el stop loss, en ese caso sería 400, ¿cuánto era? 400, 316 por 1.5, 474. Y eso nos mandaría un poquito con una opción un poquito menos conservadora. Obviamente ya estamos hablando de otro riesgo-beneficio, ¿no? Si ponemos en 474, vamos a poner por 464 ahí, en vez de 74, no importa. Y vamos a poner un take profit acá, estamos hablando de un risk reward ratio de 2, que no está nada mal, está bastante bien de hecho, es decir que arriesgan 1 para ganar 2, por lo tanto estadísticamente no está mal. Pero bueno, obviamente esto tranquilamente se puede dar vuelta, vamos a ver cómo se evoluciona en los próximos días, en las próximas horas, porque estamos viendo un gráfico de una hora, y veamos un rato rápidamente el gráfico de 45 minutos. En el gráfico de 45 minutos voy a sacar el ATR, pues ya les mostré cómo utilizarlo rápidamente. Si quieren ver en más detalles cómo se utiliza el ATR, simplemente van a mi canal y van a buscar cómo poner el stop loss correctamente. Tengo un video explicando en detalle cómo se utiliza el ATR para setear el stop loss. Miren cómo en el gráfico de 45 minutos se está dando la situación que yo estaba comentando, que tenemos el cruce del MACD con la línea de señal, vamos a poner el RSI para buscarlo rápidamente, ahí lo tenemos, y vemos cómo acá se está dando incluso este movimiento, miren. Voy a checar un poquito los gráficos, déjenme ver si lo pueden ver ustedes, ahí va. Y vamos a poner línea de trend y vamos a ver lo siguiente. Acá vemos que el precio acá en unas dos velas chiquitas hizo como un nuevo mínimo. Hay un RSI medio débil, ¿no? Una divergencia medio débil, no está marcada, pero el RSI está empezando a recuperar, como comentamos que podía pasar en el gráfico de una hora. Pues, probablemente algo de este tipo, donde puede encontrar resistencia acá o resistencia acá, veremos ese caso. Pero tenemos la línea de señal cruzando el MACD y posible recuperación de este movimiento que estamos comentando. Veremos cómo sigue, pues es verdad que en el caso alternativo podemos tener un caso como el tipo de bajada, corrección y siguiente bajada a esta zona. Es una entrada más segura, la zona de los 28.600, obviamente. Es una entrada más segura porque está bastante más abajo, pero bueno, eso depende también de cómo está el mercado. También tenemos que ver cómo abre mañana los futuros, ahora se están abiertos los futuros, cómo abren los índices mañana, que también tranquilamente va a dar un poco el humor de mercado para los próximos días o próximas horas para este movimiento, para esta jugada que estamos viendo. Obviamente recuerden siempre invertir dinero que no están dispuestos que no necesitan, y obviamente siempre hagan su propia investigación y su propio análisis antes de invertir en cualquier activo. Esto no es asesoramiento financiero, yo simplemente comento qué hago yo. En lo que es trading siempre hay que tener cuidado, estar mirando más en un gráfico de 45 minutos o de una hora. Hay que tener cuidado a ver qué hace el precio porque tenemos movimientos rápidos, mayor volatilidad en un periodo más corto. Podemos ver que la media móvil, en este caso en el gráfico de 45 minutos, se acerca de esta forma, en el gráfico en la media móvil de 20,
No queremos ver algo de este tipo donde el precio toque y siga a la baja, porque ahí sí tendríamos que hacer un short o cerrar la posición, porque estamos viendo que hay un rebote en la media móvil de 20, o sea que encuentra resistencia. Lo mismo aplica para el gráfico de una hora, lo voy a poner acá. Si vemos que vamos a volver, gráfico de una hora. Si vemos que el precio toca la media móvil de 20 y rebota hacia abajo con fuerza, hay que prestar atención al volumen para eso. Tenemos que salir de la posición porque esto lo reconoció de esta forma y va a ir a buscar más abajo probablemente. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. La verdad es que acá tenemos una zona de alto volumen porque estuvo lateralizando sobre este periodo, así que tranquilamente una entrada más segura para el que no tiene, para el que tiene aversión al riesgo sería en la zona de los 28.692 aproximadamente. Sería una entrada más segura para el que no tolera el riesgo o busca otro tipo de entradas. Obviamente que esto depende de cada uno, cómo maneja su riesgo y demás. En el gráfico de 4 horas pasemos a ver un gráfico un poquito más de largo plazo, más de largo plazo no, de mayor temporalidad, pero no de largo plazo. Tenemos un movimiento bastante similar a lo que estábamos teniendo antes, pero tenemos en este caso que el RSI está buscando, todavía no está completamente descargado a diferencia del gráfico de una hora. Pero también es verdad que el RSI en todo este periodo de lateralización nunca cayó demasiado. Miren cómo siempre estuvo por arriba de esta zona. Voy a marcar una línea horizontal para que puedan observar eso. Ahí tienen. Ven que nunca cayó a la zona de sobreventa el RSI. Siempre estuvo en la zona de los 40 más o menos y no estuvo en sobreventa fuerte. Por lo tanto, tampoco es algo para estar mirando con demasiada intensidad. En el caso del MACD tenemos que todavía tiene recorrido, por lo menos parecería en el gráfico de 4 horas, así que también hay que tener en cuenta eso. Así que la entrada que comenté anteriormente, podemos llegar a hacer una espera un poquito más de a ver qué sucede en el gráfico de 4 horas. Yo voy a hacer una entrada parcial ahora en el gráfico de una hora y si veo que el gráfico de 4 horas sigue dando para bajar un poco más, entraré nuevamente haciendo un DCA un poquito más abajo. En el caso de que esto rebote al alza, yo estoy adentro, así que ahí tomaría la ganancia cuando llegue a los objetivos. Veremos cómo sigue esto. Por ahora la media móvil de 20 está por encima en el gráfico de 4 horas de la de 50 y se ve bastante bien encontrando zona de soporte o por lo menos acá en la zona de la media móvil de 50. Veremos cómo sigue, como siempre. Si les gustó este video, que fue bastante completo esta vez porque les debía un par de días que no estuve haciendo video porque estuve haciendo la remodelación como comenté, me dejan su like y si no están suscritos, suscríbanse, que ayuda a que el canal crezca y también te enterás de los videos que hacemos siempre. Como siempre, nos vemos en el próximo video. Yeah.